Hola chichis, ¿cómo estáis? Estamos en la hora de la siesta, en la víspera del eclipse, y bueno, mi intención había sido hacer este post mucho tiempo antes, pero no ha podido ser entre una cosa y otra. No sé si habéis sentido esta influencia de Mercurio y Venus retrógrados a la vez como yo, pero desde luego a mí se me ha venido enredando bastante el tiempo con un montón de imprevistos, algunos bastante afortunados, por suerte, así que estoy contenta en ese sentido y otros a lo mejor un poquito más aparatosos, pero la verdad es que el mes de marzo está haciendo justicia a lo que había prometido. Es un mes bastante complejo, bastante rico en experiencias y en cosas como muy diferentes que se presentan todas a la vez. Así que bueno, digamos que también con este recorrido que llevamos ya de todo lo que va de mes, pues también tenemos una dosis importante de cosas que procesar, imagino, ¿no? Que más que menos todas tenemos algo que durante este mes ha estado también reclamando bastante energía o bastante atención. Y ahora pues ya vamos a dar final a este mes tremendo con un eclipse de Sol en Aries. Con este eclipse me sucede una cosa bastante rara también, y es que a pesar de que obviamente tengo cosas que contaros sobre este eclipse, ahora veremos bastantes cosas porque es un eclipse también muy interesante y desde luego muy potente. Lo que me ocurre con este eclipse es que tengo la sensación de que por mucho que yo hablara de todo lo que se está cocinando ahí arriba, hay algo más que escapa un poco a lo que yo pueda explicar o a lo que yo pueda decir. Y yo creo que esta sensación un poco rara de que hay algo que queda ahí en la periferia, que es un poco difícil de abordar, tiene que ver justamente con que Neptuno ya se está preparando para hacer este cambio de signo. Sabéis que el eclipse es el 29 de marzo por la mañana y el día siguiente, el 30 de marzo, Neptuno entra por primera vez en nuestras vidas en Aries, que es el primer signo, ¿no? Entonces, yo creo que esta sensación algo neptunizada se está haciendo notar también bastante y es un poco la responsable, creo yo, de este feeling tan extraño de que hay algo que siempre queda en el tintero o de que hay algo que siempre está pendiente de abordar, de decir, de pensar, como si hubiera siempre un punto ciego en alguna parte de la experiencia, ¿no? También recordad, os lo comenté hace algunos días, que Lilith también acaba de cambiar de signo, acaba de entrar en Escorpio. Lilith también está bastante fuerte. Este es un eclipse que se da prácticamente en oposición a Lilith. Las relaciones de la Luna con Lilith pues tienen que ser consideradas con una cierta amplitud, ¿no? Porque sabéis que Lilith es un punto matemático relacionado con la Luna. Entonces, en este caso, el eclipse va a ser en Aries y Lilith acaba recién de entrar en Escorpio, entonces todavía se encontrarían como frente a frente, ¿no? Esto de lo que nos está hablando es de que este pues es un eclipse que se da con la Luna bastante cerca de la Tierra, con lo cual, bueno, no vamos a ver la Luna porque está ensombrecida, ¿no? Está en fase de luna nueva, pero igualmente es una luna que está como muy cerca de la Tierra, ¿no? Eso es lo que representa que la luna se encuentre enfrente de Lilith, como veis en la carta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Lilith en Escorpio también se está haciendo notar. También hemos tenido recientemente a Venus cambiando de signo otra vez. Sabéis que Venus y Mercurio llevan ya bastante tiempo retrogradando y todavía pues continúan un poco con esta fase de retrospectiva y de ajuste, ¿no? Venus en particular había entrado retrógrado el 2 de marzo en Aries y ahora ya esta última semana pues volvió de nuevo al signo de Piscis, donde todavía continuará retrogradando unas semanitas más. Sabéis que Venus estará retro hasta por lo menos el 13 de abril. Entonces, por lo pronto, pues vemos que en esta carta lo que predomina es una acumulación increíblemente significativa entre esos dos signos, Piscis y Aries, que continúan protagonizando el clima astral en el momento de este eclipse, ¿no? Como lo vienen haciendo gran parte del mes. Así que hay una sensación un poco extraña de que hay una parte de nuestra carta que está teniendo una actividad extraordinaria, mientras que a lo mejor otras zonas de la vida pues quedan un poco más en un segundo plano, visto que hay algo que está llamando poderosamente nuestra atención y que incide directamente en esa área de nuestra carta donde se encuentran Piscis y Aries, ¿no? Que ahora mismo están teniendo ahí pues todo el movimiento. Otra cosa que llama la atención también de la carta de este eclipse es que si os fijáis no hay ningún planeta haciendo aspectos tensos ni
a las luminarias ni a ningún otro punto. Es decir, que todos los aspectos de este eclipse son armónicos. Y eso, en principio, se podría leer como algo más o menos fluido, más o menos positivo, pero tratándose de un eclipse de Sol en Aries, que son todo arquetipos que tienen mucho que ver con el nivel de energía, el hecho de que no haya ningún aspecto tenso, pues también sugiere que este es un momento de un perfil de energía bastante bajo, donde podemos estar particularmente cansadas o incluso con una sensación de que nos cuesta el doble de esfuerzo empujar adelante prácticamente cualquier cosa. Es como si hubiera una cierta desgana porque de alguna manera se apaga un poco esa energía, ¿no? Además es curioso, ¿no? Porque los eclipses, como son el ocultamiento de las luminarias, muchas veces también se pueden sentir incluso a un nivel anímico. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí no me pasa con todos los eclipses, pero con los de este mes sí me está pasando. No sé si lo habéis observado, que a veces cuando hay un eclipse o cuando incluso durante esa misma temporada de eclipses la luna vuelve a reactivar el punto del eclipse, muchas veces se puede sentir como una especie de bajón de energía, porque directamente pues digamos que hay como un vaciado, ¿no? De algo que suele estar ahí, que suele llevarnos, que suele conducir pues un cierto movimiento, ¿no? Que de repente se ausenta, es como si se apagara esa luz o como si se apagara un poco ese fuelle que nos mueve, ¿no? Y con este eclipse en Aries creo que podría haber un poco esta sensación, aparte de que en general con Mercurio y Venus retrogradando a la vez, pues ya de por sí hay bastante esta sensación algo abrumadora de que hay algo pues que no avanza de la manera que sería habitual, ¿no? Como una sensación de que hay algo que está ahí un poco estancado o que ha estado reclamando una tremenda resistencia, ¿no? Entonces, digamos que es un momento en el que directamente podemos tener ganas de estar en casa o de estar tranquilas o de hacer actividades que salgan un poco de lo común o que salgan un poco del ánimo productivo o del ánimo como más utilitarista, ¿no? Sobre todo porque además Marte, que es el planeta que rige este eclipse, se encuentra en Cáncer, además haciendo aspectos armónicos también dentro de la carta. Entonces creo que es un momento en el que puede apetecernos como más bien tener una actitud como más sosegada, ¿no? Estar a la escucha de las apetencias, de lo que realmente queremos en un sentido como más llano o más simple, ¿no? Y luego pues veremos, por supuesto, desenvolverse lo que siembra este eclipse de Sol a lo largo de los meses, que será seguramente muy contundente, pero lo veremos desenvolverse poco a poco, ¿no? A pesar de que en el momento del eclipse mismo pues puede haber a lo mejor un poco más de cansancio o incluso de bajón, ¿no? Vemos que este 29 de marzo el Sol y la Luna se van a juntar en el grado 9 de Aries. En realidad es en el grado 8, 50 y tantos minutos 9 de Aries. Digamos que podemos considerar que es en el grado 9. Así que buscad en qué zona de vuestra carta cae ese grado 9 de Aries, ¿no? Es un eclipse que se da cerca del nodo norte, pero no en completa conjunción. Entonces es un eclipse porque pues están el Sol, la Luna y la Tierra alineados, de modo que la Luna tapa los rayos del Sol parcialmente, es un eclipse parcial, y eso pues produce el ocultamiento parcial y momentáneo de nuestra estrella, ¿no? Impidiendo que los rayos del Sol lleguen a la Tierra como es usual. Pero como el Sol y la Luna están un poquito separados del nodo norte, pues no va a ser un eclipse total. También seguramente sabréis, si habéis visto ya el post que dediqué a los eclipses hace algunos meses, donde os explicaba todas estas cosas, sabéis que cuando hay un eclipse, una lunación muy pegada a los nodos, pues tiende a ser un eclipse total, y luego si se da alejado de los nodos, pues es un eclipse parcial, ¿no? Digamos que la proximidad a los nodos de lo que está hablando es de la precisión de esa alineación de las luminarias con la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es un eclipse parcial, ¿no? El hecho de que sea parcial no quiere decir ni mucho menos que sea más débil, ¿vale? Porque eso es algo que también me preguntan a veces. En concreto, este eclipse es bastante fuerte porque es el tercero y último que
tenemos en este signo. Recordáis que los nodos lunares, que son los indicadores del área donde suceden los eclipses, estuvieron desde mediados del 2023 hasta ahora, enero del 2025, en el eje de Aries y de Libra, y por tanto desde 2023 venimos teniendo eclipses en este eje de Aries y Libra. Sin embargo, este ya va a ser el último de todos esos eclipses. Es el último capítulo de una larga historia que venimos desarrollando desde abril del 2023. Entonces, cabría preguntar también si en este momento de nuestra vida que se está reactivando esa zona con un afán un poco resolutivo o incluso trayendo pues algún epílogo, ¿no?, de alguna historia que ya llevemos trabajada en estos últimos años, pues ahora cabría preguntar si hay algo que nos resuena, ¿no?, con lo que deseábamos hacer en 2023, en 2024, si hay alguna experiencia que tenga algún eco, alguna similitud, algún paralelismo con algo que ya estuviéramos teniendo entre manos en abril del 2023 o en abril del 2024, ¿no?, porque fue en aquellos momentos cuando tuvimos eclipses en Aries también, ¿no? Además, en Aries en total hay 3 eclipses, este es el tercero y último, pero todos ellos son de Sol, entonces realmente hemos estado empujando algo en esa zona Aries de nuestra carta con la intención de abrir alguna cosa novedosa en esa área, ¿no? Entonces lo que sucede es que tuvimos un primer eclipse en abril del 2023, que fue como la presentación de esta historia. Ese eclipse, curiosamente, también estaba regido por Marte en Cáncer, igual que ahora. Es un eclipse bastante paralelo en relación a este que tenemos ahora, ¿no? Y aquel eclipse de abril del 2023, si recordáis, se daba en el grado 29 de Aries. Entonces, ahí en ese grado 29 de Aries es donde todas las personas sembrábamos un proceso que ahora mismo estaría por culminar, por cerrarse en forma de pues un epílogo o una conclusión, ¿no? Entre medias tuvimos al segundo eclipse, el de en medio, que se daba en abril del 2024, el 8 de abril, que estaba regido por Marte en Piscis. No es igual que Marte en Cáncer, pero era igual un Marte de agua, ¿no? Y que además ese eclipse de 2024 se daba en el grado 19 de Aries en conjunción exacta a Quirón. Entonces también en aquel momento iniciábamos alguna cosa que suponía también pues quitarnos alguna espinita clavada, ¿no? Esta idea de que Quirón está en Aries coparticipando de la energía de estos 3 eclipses de años sucesivos, pues también resalta esa importancia de Quirón en toda esta historia de los eclipses en Aries. Quirón ha estado omnipresente, por decirlo así, ¿no? Además, Quirón ya está en los últimos años de Aries. Quirón se prepara para ya en 2027 abandonar Aries para entrar en Tauro. Entonces, sé que pensar en 2017 puede parecer alejado, pero Quirón tarda bastante tiempo en recorrer cada signo. Entonces, ya digamos que Quirón está llegando como a una conclusión o a un desenlace de lo que ha venido a activar en este signo de Aries, ¿no? Y de alguna manera estos eclipses en Aries pues también favorecen que podamos entender qué es lo que nos está pidiendo Quirón en esta zona, ¿no? Digamos que Quirón en Aries tiene mucho que ver con cuestiones como la frustración o la ira por haber visto impedido nuestro deseo, por haber visto obstaculizada la realización de algún deseo o haber visto bloqueado algún impulso, ¿no? Entonces, Quirón en esta zona tiene mucho que ver con esto, la gestión de la ira o la gestión de la frustración. También la gestión de la apatía, de la bulia, que también digamos que es algo que encajaría mucho con un Quirón en Aries, ¿no? Aries es el signo de la motivación y del deseo, y con Quirón en Aries pues podríamos pensar que afrontamos de alguna manera esa problemática, ¿no?, de la bulia, el desinterés, la pasividad, pues son cuestiones que también Quirón en Aries resalta, ¿no? Y de alguna manera con este eclipse en Aries pues también Quirón va a tener ahí algún tipo de presencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso pues ya veis que Quirón está bastante lejos, ¿no?, de las luminarias, pero sí es verdad que momentos después del eclipse la luna hará un contacto exacto con Quirón. Entonces este eclipse es curioso, ¿no?, porque
En realidad hay un montón de cosas que suceden inmediatamente después del eclipse. Inmediatamente después del eclipse tendremos a Mercurio y a Neptuno cambiando signos, que van a ser un cruce, como si se encontraran en un puente, ¿no? Pero en sentidos contrarios. Mercurio va a entrar en Piscis, Neptuno va a entrar en Aries, van a ser ese cruce de caminos. Y también simultáneamente tendremos a la Luna activando a Quirón, ¿no? Justo después de ese eclipse, que además también es un eclipse que, si os fijáis, coincide con que Quirón y Marte están en una cuadratura prácticamente exacta, ¿no? Entonces, digamos que en los días después del eclipse también puede haber un sentimiento como muy sensible, de mucha vulnerabilidad, donde estamos afrontando también algo que se siente un poco hiriente. Esa idea de la vulnerabilidad y la forma en que también reconocer la vulnerabilidad de aquellas cosas que son esenciales para nosotras nos puede llevar también a modificar nuestra actitud frente a ciertas cuestiones, ¿no? Creo que es una temática importante de este eclipse. Este eclipse tiene un tono un tanto defensivo, en el que primero se reconoce una vulnerabilidad y después se traza la posibilidad de actuar de una manera que ayude como a fortalecernos o a apuntalar un poco aquellas cosas que necesitamos, ¿no? Es un eclipse que también habla de comienzos, ¿no? También, al ser una luna nueva eclipsada y al darse en el primer signo del zodiaco, y además sobre el nodo norte. El nodo norte sabéis que tiene que ver con el encuentro con cosas más o menos nuevas, ¿no? Que desafían un poco nuestros pilotos automáticos. Pues claramente es un eclipse que habla de inicios, de comienzos. Lo que pasa es que, si os fijáis, también el hecho de que Mercurio se encuentra en el mismo signo estando retrógrado, pues también podría llevarnos a repescar alguna cosa que habíamos perdido en el camino, algo que había quedado en el tintero, ¿no? De modo que, por ejemplo, si pensamos en lo que hemos venido realizando en estos últimos años en la zona Aries, pues podría suceder que también durante este eclipse tengamos la intención como de recuperar alguna cosa que se había extraviado, algo que habíamos perdido en este camino de varios años, para lanzar a partir de ahí, a partir de ese reencuentro con aquello que es esencial o que es importante, pues lanzar a partir de ahí alguna iniciativa, ¿no? Es un eclipse que, por tanto, trae consigo el final de un proceso, pero es un final que viene también a sembrar algo así como un comienzo. Yo sé que a veces puede sonar un poco de perogrullo esto, pero lo que estaríamos haciendo ahora es cerrar una historia de 2 años y reconociendo ese comienzo definitivo de un proceso que, si bien había sido largamente anhelado o largamente anunciado, es algún tema que llevamos mucho tiempo deseando abordar y que por fin vamos a poder afrontar de una manera activa, ¿no? Es decir, que en los últimos años ha venido resonando alguna necesidad, algún deseo, algún impulso en esa zona Aries. Es posible que no hayamos tenido demasiada oportunidad de realizar ese deseo como hubiéramos querido, pero ahora ya podríamos reconocer pues otra ordenación de cosas en esa zona Aries, que ya nos da pie a trabajar en la línea de esos deseos o de esas iniciativas de cara al futuro próximo, ¿no? Además, pues sabéis que al día siguiente de este eclipse, Neptuno entra en Aries por primera vez en nuestras vidas, y eso nos va a confrontar con una forma de sentirnos que no tiene parangón. Es decir, es un eclipse en el que vamos a vivir por primera vez una atmósfera emocional o una conexión con algo novedoso. Vamos a vivir por primera vez el contacto con algo que ya nos habrá de acompañar durante mucho tiempo. Entonces, es un eclipse muy revelador que también, si nos afecta de una forma muy directa o muy personal, pues también podría traer consigo el comienzo de alguna situación que tenga pues un nivel de consecuencia o de trascendencia más o menos importante, ¿no? Además de todo, con Neptuno cambiando de signos, como os decía, la confusión y la agitación emocional pueden ser extraordinarias. Es un momento en el que hay esta sensación que os decía, un poco neblinosa, de que hay algo que se nos escapa, ¿no? De que hay algo sucediendo o algo gestándose que tiene un sabor nuevo, un sabor que no sabemos demasiado cómo clasificar o cómo describir. Es un sabor nuevo que no encaja en nuestros parámetros
parámetros de lo que ya hemos vivido o lo que ya hemos experimentado y que por tanto desafía un poco nuestra comprensión, ¿no? Entonces también es un eclipse que trae consigo algún factor novedoso o sorprendente que desde luego tiene también un peso emocional muy importante, ¿no? Hablaremos pronto también de Neptuno en Aries. Yo prefiero esperar un poco a ver cómo se van desarrollando los primeros días de Neptuno en Aries para abordar ese tema, para dedicarle un post especial a Neptuno en Aries. Ya os comenté algunas claves de Neptuno en Aries, sobre todo desde un punto de vista histórico, en el post que dediqué a 2025. Ahí tenéis todo un apartado de Neptuno en Aries bastante profundo también, bastante extenso, por si le queréis echar un vistazo. Pero ya después de este post, pues haremos el post de abril y ya luego más adelante le dedicaré un tiempo a Neptuno en Aries, ¿no? Para hablar con un poquito de conocimiento de causa, ¿no? De lo que es. Pero por daros algunas claves de lo que podríamos esperar con la entrada de Neptuno en Aries, que es inseparable de la energía de este eclipse, porque va a ser lo mismo, es una misma atmósfera, ¿no? Donde tenemos ese eclipse y tenemos esa entrada de Neptuno en Aries y es todo junto, no es posible separarlo, ¿no? A nivel de experiencia lo vamos a sentir todo entremezclado. Entonces, algunas claves de esta entrada de Neptuno en Aries. Neptuno en Aries podría ser un sentimiento de estar perdiendo un sentido de dirección que nos había guiado anteriormente. Es como si hubiéramos estado siguiendo un camino y de repente sentimos que ese camino pierde linealidad, como si se borraran los caminos, se borran las indicaciones. De repente estamos en un espacio donde podemos ir prácticamente en cualquier dirección y por tanto podemos sentirnos un poco perdidas. También por momentos podríamos sentir como que ya hemos llegado allá donde habíamos estado esperando llegar, es decir, que puede haber sentimientos muy encontrados y muy extraños de que justamente cuando se borran los mapas y los caminos podemos tener esta sensación algo extraña de que es en el instante presente donde podemos encontrar aquello que habíamos estado buscando, es decir, hay un punto ahí de inspiración un poco especial, ¿no? Donde al borrarse ese sentido de dirección parece que ya puede haber un sentimiento de estar colmadas por momentos, pero obviamente pues eso tampoco es un sentimiento que podamos sostener durante mucho rato, entonces también obviamente pues viene acompañado de un sentimiento de pérdida, ¿no? De estar perdiendo esa dirección que antes habíamos estado siguiendo, ¿no? También podríamos contemplar la desintegración progresiva de viejos conflictos y también de viejos deseos. Es un momento en el que podrían suavizarse o pacificarse, aunque sea de una manera no definitiva y de una manera temporal, ciertos conflictos. Podría haber un cese de conflictos o una suavidad en ciertos conflictos latentes que por lo menos generara un episodio de tregua. Sabéis que Neptuno va a entrar en Aries ahora, pero solo se va a quedar hasta el 22 de octubre. El 22 de octubre retornará a Piscis una vez más. Esto nos da la idea también de que aquello que desencadene Neptuno en Aries ahora, pues va a ser como un paréntesis de tiempo en el que vamos a poder experimentar y sentir de forma preliminar toda una atmósfera que nos acompañará más adelante, ¿no? La entrada definitiva de Neptuno en Aries ya sucede en enero del 2026 y a partir de ese momento estará alrededor de una década y media en este signo. Entonces, es verdad que con Neptuno entrando en Aries se podrían disolver, ablandar o desintegrar viejos conflictos, pero sería tal vez a modo de tregua, ¿no? En realidad puede haber una ilusión de que ese conflicto se ha suavizado, pero ese conflicto está latente, es como si hubiera un estancamiento en ciertos conflictos, ¿no? Igualmente también podría suceder algo así con los deseos, puede haber una ralentización con la realización de algún deseo o de algún anhelo y esto también nos puede traer pues un cierto ápice de nostalgia por aquello que deseamos experimentar pero aún no ha de ser, entonces también puede haber una sensación un poco extraña, ¿no? de anhelar
o incluso sentir nostalgia por cosas que todavía no han sucedido o cosas que esperábamos que sucedieran pero se han visto ralentizadas por algún motivo, ¿no? Puede haber como esta desintegración de aquel viaje lineal que habíamos seguido hacia la consecución de ciertos deseos, ¿no? Igualmente también podría suceder que muchas personas se cuestionen los deseos que anteriormente las habían motivado. También porque con Mercurio y Venus retrogradando en Aries hemos tenido una gran dosis también, ¿no? De ese tipo de cuestionamientos, cuestionamientos de los deseos, hasta qué punto esto va conmigo, hasta qué punto yo quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, ¿no? Entonces, pues esto también nos trae un poco a colación la atmósfera que teníamos, por ejemplo, en el eclipse de mediados de marzo, porque si recordáis, el 14 de marzo tuvimos un eclipse de luna, tenéis por ahí el post también, por si lo queréis revisar, que estaba regido por Mercurio estacionario en el grado 9 de Aries, justo donde ahora se da este eclipse, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque es un eclipse que está tocando exactamente un tema que ya en el eclipse que tuvimos 2 semanas atrás estaba muy candente. Entonces, es un eclipse que de alguna manera incide todavía en este tipo de cuestionamientos, este tipo de revisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto yo deseo esto? ¿Verdaderamente es algo que yo quiero experimentar? ¿Es algo que yo quiero tanto que esté dispuesta a invertir una cantidad tremenda de energía, de recursos, de atención para poder realizar esta experiencia, para poder llevar a cabo esto que me estoy planteando? Entonces hay todo un cuestionamiento, ¿no? De, vale, si yo quiero esto, ¿hasta qué punto lo quiero? ¿Qué tanto lo quiero? ¿Qué estoy dispuesta a hacer por eso que quiero, ¿no? Entonces hay pues también una disolución tal vez de ciertos deseos que flojeaban, ciertas cosas que en algunos momentos nos habían inspirado, pero que de repente parecen empalidecer un poco, ¿no? Y luego simultáneamente solapándose a todo esto, porque ya sabéis que Neptuno, igual que Urano, hace todo un poco a la vez. Entonces, igual que Neptuno entrando en Aries puede ser la disolución de los deseos o la tregua de ciertos conflictos o la ralentización en la consecución de ciertos deseos, también podría ser el renacer de alguna ilusión después de un tiempo de desgaste. Es decir, que también Neptuno entrando en Aries es la renovación de todo el universo neptuniano, es la regeneración de lo neptuniano. Esto implica que, por ejemplo, a nivel creativo, a nivel de conexiones humanas, a nivel de empatía, de solidaridad y altruismo, podría haber también una revitalización, ¿no? Entonces podría ser un momento también muy impresionante a nivel creativo, a nivel de inspiración, las fuentes de inspiración con las que tomamos contacto, el tipo de sueños que tienen la capacidad de inspirarnos, ¿no? También, o de motivarnos de cara al futuro. Entonces vamos a estar tocando muchísimas teclas sensibles en relación a todo esto, ¿no? Y en particular, después de todo este tiempo de desgaste de estos primeros meses de 2025 que han sido muy pesados, con Saturno acercándose a Neptuno en Piscis, con todos los planetas personales retrogradando, hemos tenido un comienzo de año como muy denso y muy pesado. Y de alguna manera, después de todo esto, el hecho de que Neptuno entre en Aries, pues también se podría sentir como un empujoncito, ¿no? Que nos da la vida para ir a por aquello que realmente nos resuena o que realmente nos inspira. Entonces podríamos entender también que si el eclipse que tuvimos el 14 de marzo se llevaba de una forma casi radical ciertas cosas que habían de terminar o que no pueden seguir funcionando de la misma manera, este eclipse en Aries que tenemos ahora el 29 de marzo supone un comienzo muy rotundo encima de eso, ¿no? Que se sobrepone un poco a ese espacio que quedó vacante, ¿no? Entonces, digamos que también hay como una gran historia que está ahí de fondo, ¿no? Que es la historia personal de cada una
en esta temporada de eclipses, que a estas alturas pues ya estará también bastante definida, ¿no? Luego también me parece muy interesante, como os mencionaba antes, que cuando Neptuno entre en Aries, Mercurio va a retroceder a Piscis justo a la vez, y de esta manera pues también cabría la posibilidad de que en estos días en torno al eclipse pues también nos llegue algún tipo de notificación, mensaje, conversación que resulte pues en una apertura de miras, ¿no? o en una conexión sensible con alguna temática que hasta el momento habíamos intuido, pero no había estado tan clara, ¿no? Además, también con Mercurio retro entrando en Piscis de nuevo, puede haber también una manifestación distinta de Mercurio y Venus retrógrados a la vez, estando en ese mismo signo en Piscis, ¿no? Donde también tal vez los contactos con otras personas tengan una cualidad más suave, una cualidad como más tendente a la reconciliación, a la reparación. Es posible también que pongamos la lupa en cuestiones de interdependencias, dependencias emocionales, también el grado de disponibilidad que cada cual tiene de cara a aquello que se comparte, aquello que se intercambia, ¿no? Tiende a haber como una renegociación un poco, ¿no? De esos términos en que se van a dar las relaciones, los encuentros y demás. Digamos que también podríamos tener una sensación los días en torno a este eclipse de que hay algo así como una confusión que lo envuelve todo, pero que sin embargo a nivel interno hay algo que de repente se siente como una lucecita de claridad, porque también hay que recordar que justo después del eclipse, cuando el Sol recupera su luz, por decirlo así, se entiende que metafóricamente ha tenido como una especie de revitalización, ¿no? Cuando el Sol se apaga y se vuelve a iluminar, brilla con otra luz, está cambiado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo creo que dentro de todo este clima de máxima confusión que están generando todos estos planetas en Piscis y Aries, el hecho de que después del eclipse el Sol aparezca, ¿no? Con una nueva luz, pues también sugiere, creo yo, que podríamos esclarecer algo que había sido increíblemente confuso, o por lo menos podríamos tener una actitud adentro de la confusión que se siente internamente mucho más congruente o mucho más fuerte, ¿no? Como si a nivel interno hubiera una serena convicción de alguna cosa, a pesar de que en lo externo todavía está todo por decir o está todo por determinar. Digamos que también hay una atmósfera como muy intuitiva, muy mágica, casi de algo profético, ¿no? Que os decía también cuando se hablaba de Lilith. Lilith entrando en Escorpio, por ejemplo, es una Lilith bruja, y el hecho de que Neptuno va a darnos ese primer anticipo, ¿no? de lo que va a ser su estancia en Aries, pues también tiene este punto como de que en estos próximos días podríamos tomar contacto con diferentes experiencias que sean en sí mismas una revelación a una pequeña escala de ciertos asuntos que luego podríamos ver desenvolverse más adelante, ¿no? Entonces es un momento un poco confuso donde, como os decía, hay una sensación de que hay mucho que está sobrevolando, que está en el aire, que está ahí mareando la perdiz, que todavía no se ha asentado, que todavía no se ha realizado, pero que se presiente de algún modo, ¿no? También podríamos pensar que hay una gran tensión relacionada con aquello que podría suceder, que aún no es. Y aquí, naturalmente, con todo esto tocando al signo de Aries, que es el signo de la guerra, yo creo que también está bastante claro que por lo menos a nivel colectivo, a nivel mundial, pues está sobrevolando, ¿no? Ese recuerdo de la última gran guerra, también con Mercurio retro, ¿no? O con Saturno tocando al nodo norte. Puede haber esto, ¿no? Ese recuerdo histórico, ¿no? De esa gran guerra y de todas las temáticas que quedaron ahí a nivel del sentir colectivo. A fin de cuentas, este es un eclipse en Aries, que es un signo beligerante, muy relacionado también con las armas y con los conflictos, pero el nodo norte está en Piscis, ¿no? Entonces, es un encuentro con el sentir colectivo, es un encuentro con los fantasmas del pasado también. Y Mercurio y Venus retrógrados, pues también refuerzan esta historia, ¿no?
Entonces, podría ser también un momento en el que padezcamos aquello que aún no es, pero se presiente, o en que nos sintamos extraordinariamente tensionadas por aquello que podría suceder que todavía no ha sido. Entonces, esto también es un poco extraño, ¿no? Porque necesitamos de alguna manera atender a cómo nos sentimos, ¿no? Con una especial atención. Si sentís el ánimo agitado, que sería algo muy comprensible con un eclipse. Los eclipses siempre son lunaciones, siempre apelan a nuestras emociones, a nuestra sensibilidad, y encima con Neptuno sobrevolando, ¿no? Si sentís el ánimo agitado, si os sentís mareadas, descolocadas, desubicadas, yo creo que en este caso echaros una buena siesta, mover el cuerpo, charlar o escribir para poner en palabras las sensaciones, todo eso creo que podría ayudar muchísimo. Y otra cosa que os recomendaría en estos días también es que no os forcéis a vosotras mismas, pero tampoco forcéis ninguna situación. Es mejor esperar a que se decanten un poco las cosas antes de tomar decisiones como muy rotundas o de empujar excesivamente situaciones que por sí mismas no parecen rodar con facilidad, ¿no? Luego, por supuesto, sabéis que en los eclipses, igual que sucede con otros eventos astrológicos, no hay cosas correctas o incorrectas, simplemente pues cada cual con su discernimiento hará aquello que mejor considere, ¿no? También es cierto que los eclipses no afectan a todo el mundo por igual. Los eclipses afectan más a aquellas personas que tienen algún emplazamiento importante de su carta natal en esos grados donde sucede el eclipse, ¿no? También, por ejemplo, este eclipse en particular os afectaría más si tenéis ascendente o medio cielo en signos cardinales, es decir, Aries, Libra, Cáncer o Capricornio. Si tenéis ascendente o medio cielo en alguno de estos signos cardinales, cualquier eclipse en alguno de esos signos cardinales puede tener un impacto más o menos transversal en vuestra carta, o se podría expresar de una forma muy tangible, ¿no? También, por otro lado, si tenéis la luna en Aries o incluso la luna entre los grados 7 y 13 de Libra, Capricornio o Cáncer, también podríais sentir un impacto particularmente fuerte en esa luna, ¿no? Tocando temáticas relacionadas con la luna, como por ejemplo los vínculos, la familia, el hogar, los hábitos, las emociones, el imaginario personal, el sentimiento de bienestar, las necesidades y carencias emocionales y afectivas, cómo construimos nuestra seguridad emocional, cómo gestionamos nuestro mundo interno, todo eso tiene que ver con la luna, ¿no? Por otro lado, si tenéis el sol en Aries, pues claramente venís ya de un par de años en que ese sol en Aries ha venido experimentando una búsqueda distinta, porque habéis tenido vuestros cumpleaños en temporadas de eclipses. Si tenéis el sol en Aries, desde 2023 habéis estado en un proceso de búsqueda identitaria muy distinto, y en este caso, con este eclipse impactando sobre vuestro sol natal, podría haber también un reseteo bastante definitorio, ¿no? Que dé conclusión un poco a este viaje de búsqueda personal, manifestando de alguna forma vuestro modo de ser que se siente pues novedosa, o que de repente se siente también como un redescubrimiento, ¿no? Hay como una especie de redescubrimiento personal si tenéis el sol en Aries. Y luego, si tenéis el sol entre los grados 7 y 13 de Cáncer, Capricornio o Libra, también cabría esperar que pues tengáis pues algún guiño, ¿no? de esta pregunta de quién soy yo, pues que tengáis algún guiño novedoso en relación a esto, ¿no? Que haya también algo que a nivel de experiencia personal os interpela y os lleva también a descubrir alguna parte de vosotras mismas o de vuestra conexión con la vida o vuestro sentido de propósito que sea particular, ¿no?
Y luego, por otro lado, también si tenéis algún emplazamiento importante, no planetas transpersonales, no, por ejemplo, planetas como Urano, Neptuno o Plutón natal, ¿no? Pero si tenéis algún planeta personal como Mercurio, Venus, Marte, Luna, Sol o incluso ascendente, medio cielo, ¿no? Incluso también si tenéis a Saturno o a Júpiter en la segunda mitad del signo de Cáncer o en la segunda mitad del signo de Capricornio, también cabría esperar que este eclipse os interpele bastante, afectando a los temas que rige ese planeta en particular, ¿no? Porque el regente de este eclipse, que es Marte, se encuentra justo en el grado 22 de Cáncer en el momento del eclipse. Entonces, si tenéis algo en torno a esa segunda mitad de Cáncer o incluso en la segunda mitad de Capricornio, lo sentiréis bastante, como que tendréis ganas de dinamizar exactamente los temas que representa ese planeta, ¿no? Por poneros un ejemplo anecdótico, yo tengo a Saturno en la segunda mitad de Capricornio y de alguna manera en estos días del eclipse he tenido ganas como de reordenar de repente todos los armarios de la cocina, ¿no? También mi ascendente en Virgo ha participado bastante de eso, ¿no? Pero es curioso porque es como una expresión muy literal, ¿no? Lo pensé después de hacer toda esa reordenación. Marte en Cáncer, ¿no? Mover cosas en casa. Entonces, de alguna manera, pues cada una tiene también su propia manera de vivir esto a su escala y, pues a su manera, ¿no? Pero si tenéis algún planeta en la segunda mitad de Cáncer y Capricornio, pues seguramente tengáis ganas también de mover algo relacionado con eso. También fijaos qué curioso, ¿no? Porque justo esas son zonas que en los últimos años estuvieron muy conflictuadas. Quienes me seguís desde hace algunos años lo sabéis, que especialmente la segunda mitad de los signos cardinales, pero especialmente de Capricornio o Cáncer, pues ha sido una zona muy tensionada, ¿no? Y justamente en los últimos años, pues ha habido como un recoloque de esa zona. Entonces, con este eclipse podría haber también ganas de remover de nuevo esa área, ¿no? Que tanto trabajo nos ha dado en los últimos años, ¿no? Especialmente desde 2019 hasta ahora, puede ser que hayamos estado poniendo mucho foco de energía, de voluntad, de resistencia en esa segunda mitad de Capricornio, en esa segunda mitad de Cáncer, cada una que mire dónde cae eso en su carta, y este eclipse de alguna forma con Marte, su regente, activando también esa segunda mitad de los signos cardinales, pues también podría remover esa zona una vez más, ¿no? Entonces podría ser que tengamos ganas de hacer algo rotundo que suponga una ruptura respecto a aquello que habíamos estado haciendo en los últimos 5 años en esa área de nuestra carta, ¿no? Entonces esto podría traer consigo también la modificación de algo que más o menos se hubiera establecido como una costumbre o como algo estructural en nuestra vida. Podría haber ganas de modificar algo de eso, ¿no? De hecho, pues también vemos que, por ejemplo, en este momento del eclipse, Marte está haciendo un trígono a Saturno. Entonces, Saturno en Piscis también tiene mucho que ver con la disolución de estructuras previas, tiene que ver también con el agotamiento de ciertas estrategias en las que resistimos con un alto tesón por un sentido de responsabilidad, de conveniencia o de funcionalidad, pero que sin embargo pues son estrategias o son estructuras que también hacen aguas en algún sentido, ¿no? Entonces, con Marte en trígono a Saturno, es verdad que este es un eclipse que podría traer consigo decisiones duraderas con altas consecuencias, con un alto sentido de compromiso, ¿no? en esas decisiones, pero también han sido decisiones fraguadas a tiempo lento, han sido decisiones cocinadas a tiempo lento, a las que ya hemos dado muchísimas vueltas. Recordemos que Marte en Cáncer también acaba de despertar de su retrogradación que estuvo desarrollando los últimos meses. Entonces, digamos que es un momento en el que se toman decisiones que han venido cuestionándose durante mucho tiempo, que se han cocinado a tiempo muy lento y que tienen un alto sentido de consecuencia a medio y largo plazo. Pero aparte de esto, también podríamos pensar que el trígono de Marte a Saturno tiene que ver también
con una sensación de que ya llega ese momento en que podemos aceptar la disolución definitiva de ciertas cosas que habían sido duras de mantener. Entonces también podría ser un momento en el que nos veamos liberadas de alguna carga, o en que directamente sintamos que la mejor manera de cuidarnos, con Marte en Cáncer, el tema del cuidado, el autocuidado, el cuidado familiar, el cuidado de nuestra gente, pues también es un tema prioritario, ¿no? Entonces podríamos pensar que la mejor manera de cuidarnos podría ser justamente cortar con alguna cosa que nos ha venido cargando. Entonces, este eclipse es muy bueno también para dejar las cosas claras en este sentido, ¿no? ¿Con qué estoy dispuesta a comprometerme a largo plazo? ¿Cuáles de esas estructuras que he venido formando en los últimos 5 años tienen posibilidad de perdurar? Y de qué manera, ¿no? Seguramente sea un momento en el que podamos recortar ciertas cosas, quitar algunas piedras de nuestra mochila para ir más ligeras hacia aquello que sí que tiene sentido. Entonces es un momento también interesante, ¿no? También pensemos que tanto si este eclipse nos afecta de una forma más directa como si nos está pillando de refilón, bajo la influencia de este sol eclipsado, se podrían revelar también algunos temas que van a ser recurrentes de aquí al 2028. Porque ahora, siguiendo a Neptuno en Aries, Saturno también entrará en Aries, lo hará el 25 de mayo, todavía queda un poquito, pero eso desde el punto de vista de los tiempos astrológicos es un parpadeo. Entonces ahora, el 30 de marzo, Neptuno entra en Aries y el 25 de mayo lo hace Saturno. Entonces Saturno va a estar en Aries hasta 2028. Y Saturno, sí es verdad que le gusta dar masa, dar realidad a aquello que activa. Entonces este eclipse podría ser también una introducción, una presentación de ciertos temas que estaremos trabajando hasta 2028. Entonces también creo que es un eclipse que abre la puerta a algún tipo de compromiso o a alguna nueva responsabilidad que estamos por asumir, o incluso una nueva sensación de estar trabajando también ciertas cosas de nosotras mismas, ¿no? Digamos que es un eclipse que abre una puerta a ciertos temas en nuestra zona Aries que van a requerir trabajo, van a requerir un trabajo continuado y consistente de aquí al 2028. Entonces es un momento en el que se fraguan compromisos también, ¿no? Y se fraguan posicionamientos que tienden a ser duraderos. Entonces observemos con mucha calma lo que pueda surgir ahora, porque es verdad que con todo esto en Aries podría haber alguna que otra chispa que despertara nuestro sentimiento de urgencia o que nos interpelara a actuar con rapidez y con agilidad, pero el intríngulis de los temas de este eclipse está en el largo plazo. Entonces eso también nos sirve, ¿no?, para observar con calma lo que pueda aparecer e intentar pensar en el largo plazo. Eso va a ser clave, ¿no? ¿Qué temáticas podrían aparecer en el momento de este eclipse? Bueno, vemos que las luminarias están haciendo sextiles tanto a Plutón como a Júpiter, así que aquí tenemos muchos asuntos de interrelaciones, relaciones de poder, también cuestiones conceptuales, cuestiones de justicia, cuestiones éticas que tienen que ver con la manera en que se ejerce el poder y ese marco social, ético o incluso ese marco de creencias o ese marco ideológico que sostiene esas decisiones políticas o que sostiene esas maneras de ejercer el poder. Hay mucho cuestionamiento relacionado con esto también desde un punto de vista colectivo. Digamos que es un eclipse que activa muchísimo, ¿no?, todo este tema de la capacidad que tenemos para escoger dónde queremos posicionarnos, ¿no?, en un entramado social o en un entramado global que se encuentra dividido. Pensemos que también la Luna, justo después de unirse a ese Sol, de eclipsar al Sol, va a continuar hacia adelante y lo primero que va a hacer también es un sextil exacto a Júpiter en Géminis. Entonces es un eclipse que tiene también un punto de desborde
un punto de saturación, de desbordamiento, de algo que se siente excesivo, de algo que presenta muchísimas caras diferentes que no es fácil afrontar porque son muchas cosas juntas, ¿no? Pero luego también vemos que es un eclipse que propone esta gran cuestión, ¿no? De dónde me pongo yo cuando veo que el espacio está dividido, cuando hay una línea divisoria entre quienes piensan esto y quienes piensan lo otro, de qué manera yo actúo dentro de ese contexto, dentro de esa atmósfera, dentro de ese entorno que está polarizado, que está dividido, ¿no? Entonces es un eclipse que también tiene como un punto de saturación, de desborde, pero también un punto como de fragmentación bastante acuciante, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, también podría ser un eclipse que viniera aparejado a alguna gran noticia, en donde posiblemente muchas personas tengan la intención de hacer grandes anuncios o donde incluso veamos que se define ya en forma de un mensaje contante y sonante algo que más o menos habíamos intuido. Podría ser un eclipse que muchas personas aprovecharan para anunciar algún gran mensaje, ¿no? O también puede ser un eclipse que de alguna manera traiga consigo un ápice de debate, también porque vemos que, por ejemplo, Urano está recogiendo de forma armónica los aspectos también de ese Marte en Cáncer y de los planetas que hay en Piscis. Además, también vemos que Saturno y Urano están haciendo un sextil prácticamente exacto en el momento de este eclipse. Entonces, es un momento en el que lo raro se asienta, lo raro se consolida. Aquello que parecía una excepción se convierte en la norma. Y esto puede generar también muchísima inquietud, muchísimo debate social o incluso mucha búsqueda interna, ¿no? Porque de alguna forma aquello que había sucedido con ese rango de excepcionalidad, con esa promesa del retorno al orden o del retorno a lo normal, resulta que se establece, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con lo que os había comentado, de que es un eclipse que también, al estar regido por Marte en Cáncer, trae consigo algo así como una disrupción de aquello que había sido normal o que había sido habitual, aquella disrupción de lo que más o menos había sido recurrente, ¿no? Entonces, es un momento en el que se rompe la continuidad, se rompe aquello que era recurrente, se rompe con algo a lo que habíamos estado habituadas, ¿no? Entonces, digamos que también puede ser un eclipse que traiga consigo esa revelación incómoda, ¿no? De que aquello a lo que habíamos estado habituadas no va a volver, o de que aquella supuesta normalidad a la que íbamos a retornar supuestamente después de algo más bien excepcional, pues ya no es recuperable, ¿no? Como una sensación de haber perdido de forma irreversible también ciertas cosas que habíamos esperado que retornaran y que no están, ¿no? No sé si eso tiene sentido para vosotras cuando lo escucháis, no sé a dónde os lleva eso, ¿no? Pero en principio sí que podríamos pensar que con este sextil de Urano y Saturno, que es prácticamente exacto, puede haber también esta idea, ¿no? De que ya se consolida o se asienta aquello que parecía extraordinario, que se convierta en la nueva norma, se convierte en la nueva pauta. Esto, por supuesto, con las luminarias en sextil a Júpiter trae también este gran tema, ¿no? De dónde queda ese marco de lo normativo, de lo ético, dónde queda ese marco de lo justo cuando hay algo que se instaura lejos, ¿no? de aquello que había sido hasta entonces un marco de referencia. Es decir, si no tenemos ese marco de referencia que antes nos regía, ¿cuál va a ser el nuevo parámetro, ¿no? De actuación? Entonces hay un poco esta búsqueda. Por eso os digo que es un clima bastante caótico y bastante excepcional, ¿no? Y luego pues también ahí dentro nos iremos buscando. En cualquier caso, yendo un poco a otros temas más concretos, es un eclipse en Aries, entonces obviamente los temas que rige este signo van a estar en el punto de mira a diferentes niveles, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, ¿no? Aries, sabéis que es el signo del deseo
y de la gestión de la ira o la frustración que podremos llegar a sentir cuando ese deseo no se puede realizar. Entonces, digamos que especialmente por la presencia de Quirón en este signo, es un eclipse que creo que nos confronta con esta realidad de que no todos los deseos son órdenes, no todos los deseos son realizables. Entonces, ¿cómo gestionamos esa frustración, esa irritación o esa ira que naturalmente surge cuando tenemos que confrontar esa limitación de nuestro deseo, ¿no? Pero aparte de todo, también Aries es el signo del deseo como impulso, como un impulso sencillo, bonito, ¿no? Que también nos motiva a poner energía en ciertas cosas que nos apasionan o que realmente queremos experimentar. Entonces también es un signo que tiene mucho que ver con la acción y con ese motor de lo que nos lleva a actuar, ese motor de nuestra acción, ese motor de nuestra energía. ¿Cuál es ese fuego que nos enciende y que nos da esa energía para iniciar el día, para lanzarnos a abrir un camino particular, ¿no? También Aries es el signo en el que definimos nuestro sentido de dirección, sobre todo siguiendo ese impulso o ese deseo propiamente ariano. Ahí seguimos alguna dirección, ¿no? También es el signo del coraje, de la lucha, de la determinación y la asertividad. Es un signo enemigo de las ambigüedades, Aries, aunque ahora con Neptuno entrando en este signo, pues también tendremos una cierta dosis de esto, ¿no? Pero es un signo en el que esperamos claridad, esperamos afrontar las cosas con llaneza, con sencillez, ¿no? De una forma directa, abordar las cosas con frescura, abordar los conflictos con total transparencia, ¿no? Con inmediatez. También Aries, por otro lado, es un signo que, puesto que asume el conflicto, asume la realidad del conflicto para poder intervenir en él, también es un signo que nos pone en contacto con actitudes de separación, de división, o incluso es un signo que también tiene que ver con cortes, ¿no? Con esa diferenciación o esa distancia que podemos tomar con otras personas, ¿no? También, por tanto, es un signo que tiende a generar reacciones de competitividad o incluso actitudes de orgullo. O también Aries a veces tiene un poco esta fama de la bravuconería, ¿no? De también propiciar escenarios en los que poner a prueba nuestra fuerza, nuestra agilidad. Por ejemplo, Aries tiene mucho ese espíritu deportivo, ¿no? Forma parte de ese arquetipo. Aries pertenece a ese universo en el que nuestro nivel de energía o nuestro nivel de motivación o de confianza, pues lo son todo prácticamente, ¿no? Para poder abrirnos paso en la vida o para poder abrir nuestro camino. Aries también es el primer signo de todos y habla de la renovación del ciclo, digamos que es la energía como más pura y más primaria que luego se va amoldando a diferentes expresiones a medida que va recorriendo el resto del mandala zodiacal, ¿no? Pero el sol se exalta en Aries. Y de alguna forma con este eclipse de sol en Aries, todos los temas propios de este signo van a estar candentes. Y no son temas tampoco tan complejos, son temas que van a un lado como muy sencillo, fresco, esencial, ¿no? Lo complejo es el entorno o el contexto en el que se dan esos deseos o impulsos arianos, ¿no? Pero de por sí Aries tiene que ver con ese empujón que podemos sentir que nos da la vida. Además, al ser un eclipse de sol, que es ese ocultamiento de nuestra estrella, ¿no? Que luego resurge con otra luz, también podríamos ver afectados esos asuntos típicamente solares, como por ejemplo liderazgos. Aries, por ejemplo, tiene mucho que ver con la cabeza y en este caso un eclipse de sol en Aries tiene mucho que ver también con un cambio de cabezas visibles, ¿no? Es decir, un cambio de liderazgos, un cambio de reinados, por decirlo en un lenguaje más arcaico, ¿no? Es como si hubiera un cambio de liderazgos, un cambio de cabezas visibles. También Aries, el sol eclipsándose en Aries, nos lleva a esta idea de chivos expiatorios, ¿no? ¿Cuál es aquella persona a la que vamos a atribuir el liderazgo de ciertas cosas que nos conflictúan y de qué manera también podemos, a través de
ese juicio al chivo expiatorio, podemos exonerarnos de esa ira colectiva o de ese odio colectivo, ¿no? Sobre todo con Neptuno entrando en Aries, creo que también puede haber algo de esto, porque Neptuno también tiene que ver con el sacrificio y de alguna manera con Neptuno entrando en Aries, con este eclipse solar, vamos a ver si pues de repente pueda surgir alguna narrativa a nivel colectivo relacionada con ese sacrificio, algún chivo expiatorio que libere de alguna manera ese odio colectivo o esa inquietud colectiva o esa incomodidad colectiva, ¿no? Es como si se proyectara todo un conflicto que en realidad es más grande y más complejo en alguna cabeza visible, ¿no? Entonces, esto también es algo un poco delicado de este momento, ¿no? También otros temas típicamente solares que se moverían mucho también con este eclipse de sol, creo yo, pueden ser cuestiones de centralización y descentralización, cuestiones también relacionadas con el sentido de identidad de los pueblos, porque también es un eclipse en Aries regido por Marte en Cáncer. Entonces hay algo relacionado con la identidad de los pueblos, la identidad de los grupos, la forma en que nos afirmamos a nosotras mismas adentro de un grupo también, la forma en que afrontamos espacios de visibilidad y protagonismo, la manera en que admiramos a ciertas personas que pueden ser una referencia para nosotras o para nuestra forma de ser o nuestra forma de expresarnos, especialmente con Neptuno entrando en Aries al día siguiente, ¿no? Puede ser que encontremos nuevas figuras de referencia a las que podamos admirar o idealizar, o incluso personajes que pasan a ser una fuente de inspiración popular o una fuente de inspiración colectiva. Creo que es un eclipse que también tiene a todas luces los ingredientes necesarios para terminar por encumbrar totalmente a alguna figura que de repente pueda tener un protagonismo y una visibilidad casi virales. Es como si hubiera tal vez alguna persona que pudiera encabezar el sentir colectivo de una forma suficientemente clara e inequívoca como para canalizar de alguna forma todas esas emociones colectivas en una dirección más clara. Entonces, vamos a ver hacia dónde va, pero creo que podría haber algo así como una tremenda popularización de alguna persona, ¿no? Que sea capaz como de representar esas inquietudes colectivas o ese sentir colectivo con la complejidad del momento, ¿no? Luego también podrían moverse mucho cuestiones como el propósito, el sentido de propósito, la proyección de la voluntad personal, nuestro grado de vitalidad y de energía, o incluso un cierto sentido de renovación vital, de expresión creativa. Entonces, digamos que podría ser un eclipse a partir del cual también vayamos tomando contacto con otros focos de motivación, otras fuentes de intención, ¿no? Y luego, por otro lado, también se suele decir que los eclipses afectan especialmente a aquellas áreas geográficas en las que los eclipses son visibles. Y curiosamente, este eclipse es un poco peliagudo en este sentido. Si lo queréis ver, pues también seguramente tengáis oportunidad de hacerlo porque se ve en bastantes lugares. El eclipse en sí se da de forma exacta a las 10:48 horas de la mañana. Esa sería la hora universal, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde viváis, tendréis que ajustar el horario. Se da a las 10:48 minutos de la mañana de la hora universal, aunque es verdad que el desarrollo del eclipse pues tomará bastantes horas, unas 4 horas aproximadamente, ¿no? Pero lo más curioso es que va a ser visible exactamente en los territorios del Atlántico Norte, es decir, los territorios geográficos que colindan con ese océano Atlántico norte, ¿no? Incluyendo el este de Estados Unidos y Canadá, prácticamente a toda Europa, Groenlandia, que está en el punto de mira, ¿no? Ahora mismo a nivel de noticias mundiales, y luego también incluirá el noroeste de África e incluso el noroeste de Rusia. Pero qué curioso, ¿no? Que es un eclipse que activa exactamente a los países de la OTAN.
en un momento en el que justamente estamos teniendo muchas noticias relacionadas con este tema de la OTAN. Es un eclipse regido por Marte en Cáncer. Marte en Cáncer tiene un espíritu nacionalista que a veces puede ser excluyente y en este caso también representaría luchas intestinas, luchas internas, ¿no? Dentro de un grupo y en este caso luchas que redefinen el panorama, ¿no? De ese grupo o de las motivaciones que articulan ese encuentro de esas piezas del grupo. Entonces, creo que obviamente con un eclipse tan potente en el signo de la guerra y en estos tiempos que corren, más todavía siendo un eclipse regido por Marte en Cáncer, los temas como la innovación estratégica, las armas, sobre todo las armas, la protección y la defensa de los territorios, todo eso va a estar claramente en el punto de mira colectivo. Es un poco como el meme este del cangrejo que agarra el cuchillo y que parece que está ahí como diciendo es que o estás conmigo o estás contra mí. Hay algo defensivo, hay algo relacionado con la defensa, que también es algo propio de Marte en Cáncer, y también con esa rearticulación de relaciones de grupo, ¿no? Esto podría conducir naturalmente a una reorganización de alianzas en las que de algún modo se viera amenazado el statu quo. Podría haber cortes de lazos anteriores y también se podrían potenciar otros nuevos lazos después de un tiempo de divisiones dentro del que se van redefiniendo necesidades de diferentes territorios, diferentes intereses, similitudes, ¿no? Digamos que es un momento en el que puede haber divisiones y reorganizaciones de relaciones dentro de grupos o dentro de territorios. También, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Puede haber igualmente una redefinición de cosas a nivel de grupos de los que formemos parte, ¿no? También a nivel personal, esta idea de la defensa aplica, ¿no? Digamos que Marte en Cáncer, rigiendo este eclipse, se siente casi como un caparazón. Cabría esperar que más de una se refugie al abrigo de alguna armadura, alguna coraza, algún caparazón. Es como el caparazón que tienen los cangrejos, ¿no? Marte en Cáncer se reviste con esa armadura defensiva. Marte también rige, por ejemplo, el metal, el hierro. Entonces, esta imagen de el caballero, ¿no? Medieval que está todo revestido en metales, que avanza pesado, encaja también con ese Marte en Cáncer, sobre todo porque también con los planetas retro está ahí como ese recuerdo, ¿no? Entonces hay algo relacionado con esa densidad, ese peso, esa pesadumbre de la memoria de la guerra, de ese revestimiento o esa defensa que en el pasado se articulaba, ¿no? Hay como un retomar esa densidad defensiva del pasado después de un tiempo en el que tal vez hubo un paréntesis en el que no fue necesario, ¿no? Entonces, claramente, todo esto que estamos viendo, ¿no? De el rearme del mundo, pues es algo que desde luego encaja mucho con el ambiente de este eclipse, por desgracia, ¿no? Son tiempos increíbles, ¿no? Contadme cómo lo estáis viviendo, porque la verdad es que da bastante respeto. Como paréntesis también os diré que el otro día estaba con unas amistades tomando algo y salió el tema de la guerra y la verdad es que me asombró mucho ver cómo muchas de las personas que había ahí tenían una actitud de completa negación ante el tema. Lo veían como algo absolutamente imposible, alejado de su realidad. Es decir, la guerra era algo que vivían nuestras abuelas y abuelos, no algo que vayamos a vivir ahora en estas condiciones, ¿no? Entonces, digamos que con Neptuno a punto de entrar en Aries, todo este imaginario, todo este recuerdo de la guerra es algo que permea en nuestra realidad presente, ¿no?
yo no lanzo pronósticos ni adivinaciones al respecto, ¿no? No creo que fuera responsable hacerlo y tampoco creo que ayudara mucho. Pero desde luego esa narrativa de la guerra ha permeado ya en nuestro mundo. Está en el telediario, está en los periódicos, está en los congresos de diferentes países. Entonces, yo diría que negar la existencia de ese tema para protegernos también podría ser una reacción inicial que podría haber en torno a estos días, ¿no? Pero luego también el otro extremo, ¿no? De sobrepreocuparnos al punto de sentirnos bloqueadas, tampoco creo que sea tan ayudador. Entonces, digamos que nos encontramos en un momento muy incierto y muy delicado, donde parecemos reconocer esa vulnerabilidad transversal de nuestro modo de vida. Eso también es Marte en Cáncer, esa revelación de esas vulnerabilidades, ¿no? Y por tanto también podría suceder que hubiera muchas personas que buscaran de alguna forma ese refugio, ¿no? Em, digamos que este eclipse, como os comentaba antes, trae consigo una potencial disrupción o un potencial conflicto relacionado con la vulnerabilidad de todo aquello que nos nutre. Es decir, Cáncer tiene que ver con esto, ¿no? Esas aguas, esa fuente que nos nutre desde la raíz. Entonces, podría ser un eclipse que revelara de alguna manera este sentido de vulnerabilidad cuando vemos que aquello que nos nutre o aquello que nos sostiene es algo sujeto a cosas que no siempre están en nuestra capacidad de decisión, ¿no? Y que puede experimentar eventualmente disrupciones. En este sentido, podría haber también conflictos o temores o un alto sentido de reactividad relacionado con cuestiones familiares, con nuestro vínculo con personas cercanas, también, por ejemplo, con temas de vivienda y hogar, temas de alimentación y abastecimiento, temas de descanso o incluso de otras condiciones de las que sintamos que depende nuestro bienestar diario, ¿no? Hay algo de eso que pierde continuidad o que se contempla bajo otra óptica, y esto también, por otro lado, puede hacernos sentir increíblemente vivas y agradecidas por todo aquello que tenemos en el presente, ¿no? También, digamos que ver la vulnerabilidad de todo eso que necesitamos también nos puede llevar a agradecer aquello de lo que sí disponemos, ¿no? Y puede, de alguna forma, realinear prioridades. Um, digamos que es un eclipse que tiene la fuerza suficiente, sobre todo por esa entrada de Neptuno en Aries, que es un movimiento astrológico muy especial, único en la vida, ¿no? Este es un eclipse que, acompañado por esta entrada de Neptuno en Aries, tiene el potencial de llevarnos a sentir y a pensar la vida desde otro sitio. Entonces, es como si estuviéramos olfateando por primera vez una nueva atmósfera. También podría ser un momento en el que nos sintamos conectadas a algo nuevo, o un momento en el que incluso estemos sembrando algún nuevo propósito con el que esperemos recuperar fuerzas, recuperar motivaciones, recuperar la confianza después de un tiempo en que nos hayamos sentido a lo mejor más desprotegidas o más vulnerables o más indecisas, ¿no? Entonces es un momento bastante intenso, ¿no? En este sentido. Y luego, para terminar, quería simplemente recordar el mito de Atenea, que os lo dejé también por Instagram y en mi blog, porque también he visto que Palas Atenea está muy cerquita de Plutón en el momento de este eclipse. Bueno, muy cerquita también de ese sextil a las luminarias, ¿no? Palas Atenea es un asteroide relacionado con esta divinidad, con Atenea, ¿no? Que es una divinidad de origen griego, de la antigua Grecia,
que se dice que, bueno, pues que Atenea nació directamente de la cabeza de su padre, que su padre tenía un dolor de cabeza atroz, él mismo cogió un hacha, se abrió la cabeza y de ahí, de esa herida, nació Atenea. Se dice que ella nació ya siendo adulta, con toda su armadura puesta al completo y que nació dando ya un grito de guerra, ¿no? Atenea era la diosa de la sabiduría, del conocimiento, de la estrategia, de la pericia. A ella se le atribuye la creación legendaria del primer olivo, con todo lo que eso supone para esa civilización griega, ¿no? El aceite de oliva era una cosa fundamental. Por ejemplo, el aceite de oliva se utilizaba para prender las lámparas de aceite por la noche, ¿no? Entonces, a Ateneas, a quien se atribuía, digamos, ese origen mítico del olivo, del aceite de oliva y, por tanto, también de esa luz, de ese conocimiento, de ese saber, ¿no? Que también se asociaba a ello. El olivo hoy en día es símbolo de paz también, yo creo que tampoco es casual, ¿no? Pero en este caso Atenea es un personaje contradictorio porque tan pronto se presenta como patrona de las artes y la civilización, como señora de la guerra, la estrategia y las armas, ¿no? Entonces es una figura que creo que es interesante tomar también para reflexionar, porque creo que Atenea como figura mitológica podría encarnar bastante bien ese espíritu contradictorio de este momento, ¿no? En donde tenemos simultáneamente esa fascinación por ciertas cosas nuevas que aparecen, ¿no? Y que parecen prometedoras, que parecen atractivas, y luego simultáneamente esa necesidad de abordar ciertos conflictos, ¿no? Digamos que Atenea es conocida a nivel mitológico por encumbrar a algunos héroes y hacer caer a otros en desgracia a capricho, es decir, se muestra vengativa o generosa según le dé. Atenea también tiene algún que otro episodio muy competitivo, muy poco sororo con otras mujeres, bueno, pues releyendo las historias en las que participa esta diosa, también cabría preguntar de dónde le viene esa fama de ser la diosa de la sabiduría, ¿no? Digamos que Atenea era la diosa de la sabiduría por encima de todo, ¿no? Entonces es la diosa de las armas y de la guerra, pero también de la sabiduría, y eso a mí siempre me había chirriado un poco, ¿no? Entonces, digamos que es un personaje complejo en el que cabría reflexionar también, ¿no? Y yo lanzaba algunas preguntas en el post que os dejé en Instagram y en mi página, ¿no? Os preguntaba si será sabia aquella que tiene conocimiento y pericia, como Atenea, o la que discierne cuándo toca protegerse con el escudo o cuándo toca articular la palabra. Si es sabia aquella que sabe meterse de cabeza en el conflicto para torcer o inclinar su curso hacia sus intereses, o la que entreteje cuidadosamente ese hilo de guerra con el hilo de la paz, ¿no? Es decir, cómo discernimos cuándo toca, cuándo es más sabio abogar por la paz o abogar por la lucha, ¿no? Digamos que esto a nivel vital también es algo delicado y complejo, que creo que también encaja bastante con este eje de Aries y Libra. ¿Cuándo es más sabio escoger la confrontación? ¿Cuándo es más sabio utilizar la diplomacia? Luego también nos preguntaba, ¿no? Si de repente será más sabia aquella que sabe cuándo cortar por lo sano, o aquella que escoge continuar apuntalando el orden, aunque los nudos de ese orden estén lejos de ser perfectos. Es decir, que cuándo romper con lo anterior, cuándo intentar dar continuidad, aunque cueste. Todas son preguntas que a mí me suscitaba, ¿no? Reflexionar en esta divinidad, en estos mitos, y de repente puede ser interesante también revisarlos. Si se os ocurre algún otro mito, algún cuento, alguna película, algún libro que os esté ayudando ahora a reflexionar en lo que os sugiere esta atmósfera del eclipse,
compartidlo en los comentarios si lo vemos todas. La verdad es que me encanta cuando compartís referencias, series, historias, porque también pues así aprendemos todas, ¿no? Y diversificamos un poco. Sobre todo creo que esta idea de lo mítico, lo narrativo, los cuentos, aquellas referencias que son parte de nuestro imaginario, de nuestra cultura colectiva, van a jugar una parte muy importante en lo que estamos viviendo ahora, porque justamente Neptuno entrando en Aries también desencadena otro contacto con esas narraciones que forman parte de nuestra manera de sentir la vida, de nuestra manera de sentir la época. Entonces, bueno, contadme qué cosas os están inspirando estos días, qué mitos, qué historias, qué narraciones os están tocando la fibra sensible, porque hay algo por ahí que es muy interesante de explorar precisamente en este momento. Yo por mi parte no, hasta aquí llegamos, no tendría mucho más que contaros por el momento, pero bueno, sí dejar abierta esa promesa en un futuro cercano de hacer ese post de Neptuno en Aries. Así que bueno, nos veremos pronto. Espero que paséis un feliz eclipse y que nos sea leve a todas, muchos ánimos, muchas fuerzas y seguimos adelante. Un abrazo, hasta pronto.